ahí entonces hemos dado inicio a la grabación. Vamos a trabajar con una extensión, por decirlo así, de la prueba de hipótesis. No es ningún tema raro ni diferente a lo que es la prueba de hipótesis. Simplemente es una prueba de hipótesis que se hace a través de la chi cuadrado y se denomina fundamentalmente prueba chi cuadrado. Entonces, no pensemos como que es algo totalmente diferente a lo que ya vieron, sino que sigue exactamente la misma lógica. Yo subí la presentación hace un ratito, la vamos a compartir, vamos a ir interactuando como hacemos siempre entre la presentación, un poco el apunte, vamos a hacer algunos cálculos también, así es que voy dando paso a compartir mi escritorio. Bueno. En teoría, entonces ahí ya estaríamos con... A ver, me voy a desactivar yo porque son varias aplicaciones las que vamos a tener abiertas. Entonces voy a desactivar, ahí está la cámara mía. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste la prueba chi cuadrada. Bueno, hasta ahora nosotros hemos trabajado con pruebas de hipótesis o pruebas que son estrictamente paramétricas. ¿Por qué paramétricas? Porque decimos o en nuestras hipótesis que planteamos, estamos haciendo referencia a un parámetro. Decimos mu igual a algo, mu distinto de algo. Si es diferencias de medias, si es diferencia, igualdad de varianzas, proporciones, siempre estamos teniendo en cuenta algún parámetro. Entonces, dentro de la estadística, cuando estamos trabajando con pruebas de hipótesis que hacemos referencia justamente en las hipótesis a un parámetro, estamos denominando las pruebas paramétricas. Existen también dentro de la estadística las pruebas no paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la hipótesis no necesariamente vamos a poner mu igual a algo, mu distinto de algo, sigma mayor que algo, sino que vamos a ver cuáles son los casos que vamos a trabajar y cómo los vamos a trabajar. Van a tener una diferencia con ese tipo de tarea, porque justamente no va a ser el contraste sobre un parámetro, sino que vamos a apuntar a ver si responde a lo mejor a una determinada distribución. Ya vamos a ir viendo las distintas situaciones. Entonces, eso es un poco lo que se pretende mostrar en esta primera placa. Si bien no es exactamente lo que yo acabo de decir, pero son ejemplos o son llamadores para que justamente tengan en cuenta eso. No vamos a trabajar necesariamente con un parámetro igual a algo, distinto de algo, sino que vamos a apuntar a cómo es la distribución, si hay independencia, si hay homogeneidad, cómo se relaciona a lo mejor una distribución con otra. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de prueba dentro de lo que es la prueba chi cuadrado, los tipos que vamos a ver para realizar esta prueba. Vamos a tener tres pruebas diferentes, que va a ser la de bondad de ajuste, le vamos a llamar bondad de ajuste, independencia y homogeneidad. Bien, ¿qué es lo que vamos a probar o qué se va a trabajar en bondad de ajuste? Vamos a comprobar si una distribución de observaciones muestrales, o sea, yo tomo una muestra,
y vamos a ver si esa distribución muestral difiere de una distribución teórica posible o esperada. Entonces vamos a ver cómo es o si existe esa diferencia o no. Si una distribución se ajusta a un modelo esperado o posible, con los datos que yo tenga. O sea, qué tan cerca, como decimos siempre, se encuentran los resultados muestrales de los resultados esperados. Ahí yo marqué la palabra una y después también individualicé la palabra dos en las que sigue como prueba de independencia y prueba de homogeneidad. Porque tanto independencia como homogeneidad, que se trabajan prácticamente de la misma manera, vamos a ver, en una, si dos distribuciones son independientes, la misma palabra lo dice, independencia, voy a estar viendo si una distribución y otra son independientes o no. Entonces, ya estoy indicando implícita y explícitamente que necesito tener dos distribuciones. En la prueba de bondad de ajuste necesito una sola distribución, porque lo que voy a probar es si una distribución de observaciones muestrales responde o no, o difiere o no, dicho de otra manera, de una distribución teórica esperada. Entonces, bondad de ajuste es para una distribución, independencia y homogeneidad es para dos distribuciones. Eso también les va a ayudar a la hora de tener un enunciado, poder diferenciar qué prueba pueden aplicar. Porque a veces se encuentran con un enunciado y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Será bondad de ajustes, independencia, homogeneidad? Una primera instancia para descartar es que ustedes se van a dar cuenta si se trata de una distribución o de dos. Si se trata de una, no voy a poder aplicar otra cosa dentro de las que vemos, por supuesto, que no sea bondad de ajuste. Si es una, es bondad de ajuste. Y si son dos distribuciones, bueno, leeré un poquito más el enunciado para ver si se trata de una prueba de independencia o una prueba de homogeneidad. Entonces me parece que esa es una manera sencilla de poder diferenciar una prueba de la otra. Bien, como ejemplos, ¿qué enunciados no completos, pero qué podemos estar averiguando con este tipo de pruebas? Por ejemplo, los datos sobre salarios son fuertemente asimétricos hacia la derecha, porque muchas personas perciben salarios modestos y pocas personas ganan salarios más altos. Bueno, eso es una realidad generalizada, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podemos preguntar sobre eso? Por ejemplo, si la mediana de los salarios de una empresa, si es la mediana de los salarios de su empresa igual a un determinado valor. O sea, estaría haciendo una pregunta sobre una medida de posición, por ejemplo. Ven, acá no hay ningún parámetro. ¿Es la media de los salarios de una sucursal urbana de un banco mayor que la mediana de los salarios de una sucursal rural del banco? Me equivoqué, dije media y es mediana, mediana en los dos casos. Dicho de otra manera, ¿la mediana de los salarios de una sucursal urbana difiere de una sucursal rural? Bueno, ahí también estaríamos considerando una medida de posición que es la mediana. ¿Ven? Bueno, la otra es más o menos lo mismo. ¿Cómo incide el nivel de educación en los salarios de las sucursales rural y urbana? Entonces ahí estaría viendo otra variable más, por decirlo de alguna manera, que sería el nivel de educación, si está influyendo o no en los salarios de las sucursales urbana y rural por a lo mejor adicionar algún ítem al salario en función a su nivel de educación, al nivel de educación de cada empleado. Entonces, tenemos preguntas en donde fíjense que están interviniendo
más de una variable, no solo salario, sino educación, para ver si influye o no influye, medianas de salarios de sucursales urbanas y rurales. En ningún momento estoy diciendo qué pasa con el parámetro mu, el parámetro sigma, diferencias de medias. Fíjense que los planteos apuntan más a lo que es la estadística descriptiva, como en este caso. Bueno, vamos a ver entonces, y rápidamente vamos a pasar a un ejemplo para que se entienda mejor. En la prueba bonda de ajuste, dijimos que la utilizábamos cuando teníamos una sola distribución. Una distribución en la que vamos a tener datos muestrales, una distribución normal, y vamos a ver cuánto se asemeja o no a una distribución teórica. Puede ser utilizada para trabajar tanto con distribuciones discretas como continuas. Es más, en el apunte hemos colocado ejemplos de distintas distribuciones. Para que no quede concentrado solo el caso a lo mejor de la distribución binomial. Hemos puesto también Poisson y un ejemplo con distribuciones continuas que sería el de una normal. También existe exponencial, que nosotros no lo vemos, y todo un desarrollo para distribuciones continuas, que tampoco las vemos en este curso, solamente lo mencionamos como que existe. Lo que se requiere para esta prueba de bondad de ajuste es que los datos estén agrupados en categorías o en clases. Si los datos no están agrupados originariamente, antes de hacer la prueba, bueno, lo vamos a agrupar o vamos a tener que hacer una tabla de frecuencia. Depende de cómo esté planteado nuestro problema y si nuestro enunciado, digamos, lo da. Si no, la vamos a tener que armar. Justamente la prueba se denomina prueba chi cuadrado para tablas de frecuencias. Entonces, bueno, vamos a tratar de tener la tabla de frecuencias de alguna manera. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Yo he agregado acá, siempre me gusta agregar las funciones, los gráficos, para poder ir viendo a qué vamos llegando, ¿no? Y pudiendo ir haciendo alguna acotación o alguna previa a la conclusión. Tenemos un enunciado que dice lo siguiente. Se entrevistaron aleatoriamente 111 consumidores de vino para saber acerca de su preferencia entre 3 variedades de vinos tintos que se consumen en la ciudad. Se observó que 51 consumidores compraron vino Malbec, 33 Cabernet Sauvignon y 27 prefirieron otra variedad distinta a las mencionadas. O sea que todas las otras van en una tercera variedad. Se quiere probar que el consumo de vinos entre variedades es similar, fijando un nivel de significación de 0,05. Bueno, entonces, muestralmente o en función a la entrevista que se realizó a 111 consumidores, ahí ya tenemos un N que es de 111. De esa entrevista se obtuvieron las preferencias sobre las 3 variedades de vino. Hay preferencia de 51 consumidores por el vino Malbec, 33 Cabernet y 27 otra variedad. ¿Qué se quiere probar? Que el consumo de vinos entre variedades es similar. Independientemente de estos resultados obtenidos, vamos a ver si la distribución teórica, digamos, se corresponde a esa distribución muestral. Bueno, me estaba fijando si había alguna acotación.
sino a veces uno siente que habla solo, entonces vamos al chat a ver si hay algo en el medio. Bueno, bien. ¿Qué hipótesis vamos a plantear? No porque sea una prueba diferente, nos vamos a olvidar de las hipótesis ni de los pasos de la prueba de hipótesis. Justamente tenemos que respetar exactamente los mismos pasos. Bueno, ¿qué era lo primero que hacíamos en una prueba de hipótesis? Planteábamos las hipótesis. Si nosotros definimos que P1 es la proporción de vino Malbec, P2 la proporción de Cabernet, P3 la proporción de otras variedades, bueno, vamos a plantear que, a ver, hay algún problema con micrófonos. Bien. Bueno. Volvemos entonces. Vamos a plantear que, digamos, si se quiere probar que el consumo es similar, vamos a plantear como hipótesis nula que las proporciones son iguales o son iguales a 1/3. Y como hipótesis alternativa, vamos a plantear que la proporción es diferente. Bien, entonces, similitud o diferencia serían nuestras hipótesis para este caso. Dijimos, como es una prueba que se va a trabajar a través de lo que es la distribución chi cuadrado, ¿cómo es la gráfica de la distribución chi cuadrado? Bueno, yo la he agregado ahí respecto del apunte, creo que en el apunte no la tienen, pero como para recordar un poco cómo era la forma de la distribución chi cuadrado. Consideramos un alfa de 0,05 y a ver qué parámetro definía la distribución chi cuadrado, por ejemplo. ¿Qué les parece? Así como la binomial está definida por n, por p. ¿Qué es lo que nos definía la chi cuadrado? Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué les parece? La chi cuadrado, ¿qué parámetro la define? A ver a alguien que se acuerde. ¿Qué les parece? Solemos decir que la chi cuadrado tiene, ¿qué cosa la acompaña? Los grados de libertad, profe. Exactamente. Los grados de libertad. Eso es muy importante tener en cuenta el tema de los grados de libertad. ¿Por qué? Por lo siguiente, ahora volvemos a la placa que teníamos. Decimos, la chi cuadrado está definida o está caracterizada por sus grados de libertad. Bueno, ¿cuántos grupos de vinos tenemos en esta situación? Estamos teniendo 3. Malbec, Cabernet y otros. Es como que implícitamente y explícitamente tendríamos, aparentemente, si nos vamos a los grados de libertad, en teoría tendríamos 3. Pero va a estar definida la chi cuadrado para la prueba chi cuadrado con k menos un grado de libertad, o sea, un grado de libertad menos. Si tenemos 3 variedades de vino, ya estamos teniendo algo así como 3 clases o 3 renglones de una tabla de frecuencia, 3 ítems de una tabla de frecuencia,
donde vamos a colocar y vamos a hacer una comparación entre los valores observados y los esperados. La primera columna define la variedad de vinos. La segunda columna está definiendo los valores observados, que son los valores que tomé de la muestra, de la encuesta o de la entrevista. Y vamos a tener otra columna más en donde vamos a considerar los valores esperados. Bueno, ¿de dónde salen los valores esperados? Por enunciado, estoy diciendo que espero que estén distribuidos de la misma manera. Si estoy esperando que estén distribuidos de la misma manera, voy a hacer, digamos, una división del n dividido 3 o el 111 por 1/3, que es exactamente lo mismo. De ahí obtengo el valor 37. Bien, ¿por qué usaré K-1 grado de libertad? Ahí hago otro paréntesis y no K grados de libertad. A ver qué les parece. Si tengo 3 clases, K es el número de clases, voy a utilizar K-1 grado de libertad. O sea, voy a tener una chi cuadrado con 2 grados de libertad que va a estar definiendo mi punto crítico, la zona de aceptación y de rechazo, pero K-1 grado de libertad. A ver si a alguien se le ocurre qué puede pasar. A ver. Profe, Sí. una pregunta no tenía que ver con, porque ahí nosotros como que estamos estimándolo, no tiene que ver con el tema del estadístico, digamos, por el error. Exactamente. Claro, por eso es -1. Igual Exactamente. que cuando aplicamos n-1 para el caso de la varianza y demás. Exactamente. Bueno, a ver, ahí tendríamos una diferencia, o sea, de cuando dividimos la varianza por n-1 es diferente. Pero sí tiene que ver lo primero que dijiste. O sea, porque Sí, en realidad, perdón, ¿cómo? porque, o sea, en realidad perdés grado de libertad por estar estimando, habíamos dicho en práctica. O sea, Exactamente. Siempre acuérdense que los grados de libertad los pierden cuando estiman. Véanlo de esa manera, o sea, la división de varianza sobre n-1 es otra cosa. Ahí no confundir. Siempre que estimo, pierdo grados de libertad. ¿Por qué pierdo grados de libertad? Si no lo tengo muy claro, digamos, vamos a un simple ejemplo. Entro a digamos, a una clase de 3 alumnos con 3 sillas. El primero se va a sentar donde quiera. El segundo ya tiene una posibilidad menos porque el primero ya eligió. Y el último directamente no tiene libertad. ¿Sí? Llévenlo a ese sencillo, simple ejemplo, digamos, y así tienen presente por qué le saco un grado de libertad. En la generalización, también, si tengo más de un parámetro, en realidad voy a tener K menos M menos un grado de libertad, donde M va a representar a la cantidad de parámetros que estimo. Si estimo más de un parámetro, y bueno, voy a tener que restar algún grado más, o sea, no siempre va a ser tampoco K menos 1. Puede ser K menos 1 menos 1, K menos 2 menos 1. Nada más que acá simplemente tenemos 3 categorías, ¿no? Pero si tuviéramos 5 categorías, ya vamos a ver un ejemplo más adelante donde voy a estimar parámetros, cómo voy a tener que restar otro grado más de libertad. Bien, acá me dicen que repite el ejemplo. Bueno, un ejemplo muy vulgar, pero que suele ayudar. O sea, lo correcto es lo que dijeron recién de cada estimación que hago voy perdiendo un grado de libertad. Eso es lo correcto. Pero llevado a un ejemplo cotidiano, si yo entro a una clase, vamos
a equipararlo a este ejemplo. La clase tiene 3 sillas y solamente hay 3 alumnos, o sea, hay una silla para cada uno. El primero que entra a clase puede elegir con total libertad dónde sentarse. Tiene todas las libertades. Tiene las 3 libertades para elegir. La silla 1, la 2 o la 3. Ahora, la segunda persona que ingresa ya no tiene las 3 libertades, tiene 2. Una silla o la otra, porque la primera persona ya se sentó, ya eligió. Entonces ya le restringió un grado de libertad. Y la última persona directamente no tiene libertad, se tiene que sentar en la única silla que queda disponible. Si bien es un ejemplo, digamos, demasiado doméstico, pero puede servir a recordar que cada estimación que hago le resta un grado de libertad. No sé si queda claro. Porque a veces cuando uno lo dice muy formalmente, bueno, cada parámetro que estimo le estoy restando un grado de libertad, sí, está muy bien, está perfecto y es eso, conceptualmente. Pero para tratar de imaginarlo de alguna manera, si bien no es estrictamente correcto a lo mejor el ejemplo, pero en esa cotidianeidad ayuda a recordar un poquito mejor cómo es el tema de los grados de libertad. Si no parece que fuera una entidad, digamos, totalmente abstracta. Bien, volvemos entonces al ejemplo. Bueno, a ver, ¿cuál es el estadístico que relaciona a ambas distribuciones? Bueno, el estadístico que relaciona a ambas distribuciones es el que tenemos definido como chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad y que va a ser la sumatoria de 1 a k de los valores observados menos los esperados al cuadrado dividido los esperados. Bueno, simplemente lo que se hace en la tabla que viene a continuación es el cálculo de ambas cosas, de la fórmula, que ¿cómo sería? 51 menos 37, hacemos el primero, 51 menos 37, 14. Por 14, 196. ¿Sí? De esa manera obtenemos la columna siguiente. A su vez, si a esto lo dividimos por los 37, bueno, hemos colocado 5,30 redondeando el 5297. Esa sería la cuarta columna de valores. De hacer esa sumatoria de cada valor calculado, obtenemos un chi calculado de 8,43. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora para ver si rechazamos o no la hipótesis nula? Tenemos que hacer la comparativa de ese 8,43 calculado. Fíjense que el procedimiento es lo mismo que en la prueba de hipótesis. Tengo un estadístico calculado que después lo voy a comparar a ver si cae en zona de aceptación o de rechazo. Si tenemos chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, k serían 3 menos 1, 2, con 2 grados de libertad. Y nuestro alfa era de 0,05, o sea que para buscar en la tabla considero el 0,95. A ver, tenemos 3, 2,095, 0,05,
Ah, acá está. No he encontrado el valor. ¿Sí? 0,95, 2 grados de libertad. ¿Sí? 2 grados de libertad, 0,95, obtenemos el 5,99. Ese sería el valor tabulado. Nuestro valor calculado es 8,43. Ese 8,43, ¿a dónde cae? A la derecha del 5,99. Como cae a la derecha del 5,99, va a caer en zona de rechazo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Si vuelvo para atrás, ¿qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula planteaba la igualdad y la hipótesis alternativa que no eran similares, el consumo de las variedades no es similar. Entonces, bueno, lo cual es bastante lógico, se rechaza la hipótesis nula de similitud y nos quedamos con la hipótesis alternativa de no similitud. A nivel de la prueba, fíjense que son cálculos fáciles. Bueno, acá está escrito un poco lo que yo dije verbalmente recién, valor calculado y de tabla, rechazamos y repasamos un poquito cuáles son los pasos o enumeramos los pasos para esta prueba de bondad de ajuste. Bueno, en la enumeración de pasos en el teórico tienen explicado también esto que yo dije recién de la resta de los grados de libertad cuando hacíamos una estimación. Nada más que yo me adelante un poquito, pero podemos revisar cuáles son los pasos. El planteo de la hipótesis nula, igualdad versus alternativa desigualdad. El segundo paso, se hace el cálculo según el enunciado y los datos que tenga de las frecuencias absolutas esperadas, que les va a decir, las obtengo de una encuesta, de una entrevista o directamente les va a dar la tabla de frecuencia. Ese sería el segundo paso. El tercero, calculamos el estadístico. Fíjense que acá dice lo que yo me adelanté a decir antes, K menos M menos 1 grado de libertad. Si hay alguna estimación que hacer, vamos a seguir restando a través del M justamente grados de libertad. Algo a tener en cuenta. La frecuencia esperada para cada categoría no debe ser menor a 5, porque si no es como que la prueba pierde fuerza y el resultado que nos pueda llegar a dar pierde confiabilidad también. ¿Qué significa que la frecuencia para cada categoría no debe ser menor a 5? Cuando teníamos las categorías, ¿sí? Las frecuencias que teníamos eran 51, 33, 27. Se refiere a estos valores. Esos valores no deben ser menores a 5. Si en algún momento lo son, hay que recategorizar o armar las categorías de otra manera. Ya vamos a ver en un ejemplo también, para no perder confiabilidad en la prueba. Y por último, bueno, la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, como en todas las pruebas de hipótesis. Bien. Esto también ya lo dijimos anteriormente, salvo lo siguiente. Sí, hay una desventaja en el test chi cuadrado, que es el que requiere una muestra suficientemente grande. Por eso mismo que decíamos recién, categorías menores a 5 no estarían bien vistas para realizar la aplicación de la prueba. Entonces, bueno, con 3 categorías que tengamos ya necesitamos mínimamente unos 20 elementos, observaciones. Por lo tanto, vamos tendiendo a que
tengamos que tener necesariamente una muestra suficientemente grande. Lo que ya dijimos anteriormente, prueba bondad de ajuste chi cuadrado ajusta una variable categórica a una distribución y la de independencia compara dos conjuntos de datos. Esto fue lo que dijimos anteriormente para diferenciar bondad de ajuste de independencia u homogeneidad. Bien. Vamos a revisar uno de los ejemplos ahora del teórico antes de pasar a las otras dos pruebas. Voy a tomar el apunte. Bien. Vamos a ver otro ejemplo de bondad de ajuste y porque quiero que vean el tema de las categorías. Tenemos dos ejemplos más. Uno de ajuste a una distribución Poisson y otra a la normal. La normal la vamos a dejar para las clases prácticas o la reunión práctica. Vamos a ver el de Poisson, que es más rápido en cálculo y podemos ver el tema de la reducción de categorías. Bueno, el enunciado dice lo siguiente. En una fábrica se analiza el número de caídas en la tensión eléctrica, las que producen paradas en el proceso productivo. Durante 40 días se obtienen datos del número de interrupciones por día. La tabla 3 muestra las observaciones registradas. Bueno, tenemos una tabla de frecuencia. Fíjense que en ambos casos tenemos una tabla de frecuencia. La primera columna tiene número de interrupciones, la segunda columna valores observados y la tercera columna ya tiende a los valores estimados. Ya lo vamos a ver en el cuadro que sigue. Bueno, ¿qué es lo que nos dice en primera medida? En primera medida tenemos 0 interrupciones, no se ha observado nada. ¿Sí? Acá serían los que observamos en esta primera columna durante los 40 días. Fíjense que la sumatoria es 40. ¿Qué quiere decir la primera fila? Que no hubo ningún día o 0 días que hubiera 0 interrupciones. Durante 6 días hubo una interrupción, o dicho al revés, una interrupción se dio en 6 días, no es que durante 6 días seguidos vaya a haber habido una interrupción, sino que una interrupción se dio en 6 días, 2 interrupciones en 8, 3 en 11, y así sucesivamente, y 7 o más en una. Bueno. La sumatoria sería 40, formulamos las hipótesis. Las hipótesis, ¿qué serían? ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Si bien no lo dice explícitamente, la tabla 3 muestra, bueno, no lo dice muy explícitamente, pero lo que quiero ver es si en realidad se ajusta a una distribución de Poisson, si esta situación se ajusta a una distribución de Poisson. Entonces, se formulan las hipótesis diciendo, hipótesis nula, el número de interrupciones sigue una distribución Poisson. Hipótesis alternativa, el número de interrupciones no sigue una distribución Poisson. Bueno, si estamos hablando de distribución, recordemos un poquito los parámetros de la distribución de Poisson. ¿Cuáles eran los parámetros de la distribución de Poisson?
Profe, ¿Sí? ¿no era? Eso es. Eso es. Ah, acá me quedé con una pregunta, ya que volví acá. ¿En qué parte del enunciado nos dice cuál es la dócima, si era bilateral o lateral derecha? Ah, si es a lo mejor con respecto al ejercicio que estábamos viendo anteriormente, como la prueba es chi cuadrado, tener en cuenta que hay, digamos, va a responder a una distribución chi cuadrado. Ah, sí, acá respecto del ejercicio anterior. Volvemos al ejercicio anterior entonces. Que está bien la pregunta. Bueno. Esta igualdad es para determinar similitud o no similitud. ¿Sí? No vamos a tener dos colas de distribución porque estamos basándonos en la prueba chi cuadrado que tiene una sola cola. ¿Sí? Por la forma de la distribución chi cuadrado y cómo está definida la distribución chi cuadrado. En la distribución normal podríamos tener, como es una campana de Gauss, podríamos tener la situación de dócima lateral derecha, dócima lateral izquierda o bilateral. En este caso, como no estamos trabajando con la distribución normal, sino que estamos trabajando con una chi cuadrado, simplemente vamos a tener una sola cola. No sé si está claro. Valor estimado, que el valor estimado es mayor que el valor crítico, justamente por la definición de la distribución. Perfecto, quedó entendido entonces. Por la definición de la distribución, a ver a dónde estamos. ¿Sí? Sería como una dócima lateral derecha en la que digo, bueno, la región de rechazo se encuentra definida por el punto crítico a la derecha del punto crítico y la de aceptación a la izquierda del punto crítico. Estaría funcionando como una dócima lateral derecha. De esa manera, como el valor calculado se encuentra a la derecha del punto crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula. Ahí estaría trabajado como una dócima lateral derecha. En una cierta similitud, digamos. Que no hice ese planteo porque justamente por la misma definición de la distribución chi cuadrada. Profe, en ese caso, ¿la zona de aceptación siempre va a estar a la izquierda del Siempre punto va a estar a la crítico? izquierda. Ah, está listo, gracias. Y la de rechazo a la derecha. Por Claro. eso acá le había agregado No, ahí está eso. en la presentación, la gráfica, porque a lo mejor no está dicho explícitamente para que no se genere confusión. Fíjense que acá con amarillo está pintada la zona de rechazo y a la izquierda la zona de aceptación, como si fuera una dócima lateral derecha. Bien. Volvamos entonces al otro. Bueno, si vamos a decir que se comporta esta distribución o que sigue el comportamiento de una distribución de Poisson, este enunciado, bueno, vamos a tener que caracterizar un poco qué elementos tiene o qué determina a la distribución de Poisson. Por ejemplo,
la media. ¿Cómo haría yo para buscar la distribución de Poisson en la tabla si no tengo la media? Nos vamos, por ejemplo, a donde está Poisson. Profe, Sí, a la media la estimamos con N por P, ¿puede ser? exactamente. Y Exactamente, P era una probabilidad de que tuviera o no tuviera cierta característica la muestra o la distribución. justamente. Está, bien. Entonces, de esa manera, tal cual vos lo estás explicando, tenemos que hacer una estimación de la media. ¿Cómo hacemos esa estimación de la media? La que tienen definida aquí. ¿Ven? Como el sumatorio o la sumatoria de xy por el valor observado dividido n. Nuestro n era 40, nuestros xy los tenemos a la izquierda, nuestros valores observados son los que están registrados en la columna central. Hacemos xy por o sub i y obtendríamos cada una de estos valores. La sumatoria general 128 y 128 dividido 40 va a dar 3,2. ¿Sí? Como lo calculan en cualquier ejercicio, una estimación de media. ¿Qué hacemos entonces con ese valor 3,2? Ese valor 3,2 va a ser 3,2. Bueno, lo vamos a dejar ahí un poco en espera. Acá lo tenemos identificado a 3,2. Porque ya vamos a ver qué pasa. Bueno, no lo puedo pintar por columna, pero vamos a ver qué pasa con cada uno de estos valores. Nos detenemos entonces acá en el 3,2. Volvemos. Para 0 interrupciones, que era nuestro x sub i, para 0 interrupciones, ¿qué valor obtengo en la tabla si la media estimada es 3,2? 0,0408. ¿Ven? 0,0408. Para x0, ese es el valor. Para x1, 0,1304. 0,1304. Y así con cada uno de los valores hasta llegar al 6. Fíjense, para un x de 6 es 0,0608. 0,0608. ¿Y qué pasa después? Fíjense que dice 7 o más. ¿Ven? Acá hay un asterisco. El valor correspondiente a 7 es de 7 hasta 13, que son los valores tabulados, porque en el enunciado no dice el 7 o más, si es 8, 9, 10, hasta dónde. Tendría que considerar a todos por decir 7 o más. Entonces, en la tabla, 7 sería, voy sumando, 0,0278 y le sumo el correspondiente a 8, que sería 0,0111, más 0,0040. Y tengo otro más, que sería 0,0013, más 0,0004 y más 0,0001. A ver si me dio bien el valor, 0,0447. De ahí sale ese valor. ¿Sí?
Entonces, tengan en cuenta que ese valor correspondiente a 7 es porque dice el enunciado 7 o más. Entonces, de la tabla de Poisson tengo que sumar del 7 en adelante hasta donde esté tabulado, porque ya para el valor 13 ya tengo 0. Entonces sumo todos esos valores y lo coloco en esa última fila. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Me quedé, digamos, vamos a mencionar la última columna. Como bien habían definido ustedes cuando habíamos empezado con los parámetros que definían a la distribución, la media estimada era NP. Los valores estimados que vamos a ir obteniendo van a ir siendo justamente N por P. 40 por 0,0408 nos va a dar el 1,6 que tenemos acá. 40 por 0,1304 nos va a dar el 5,2 que tenemos acá. ¿Sí? De esa manera, ¿qué es lo que podemos observar en la tabla? ¿Qué es lo que vamos a observar? Habíamos dicho que si teníamos cantidades menores a 5, no iba a ser confiable la aplicación de la prueba y que era conveniente hacer una reducción de categorías para que todas tuvieran 5 o más. En este caso, fíjense, 0 interrupciones, no ha habido ninguna observación. Lo mismo que con 7 o más, con 6, con 5. Entonces, ¿qué se hace? Una nueva tabla donde se reúnen el 0 y el 1, x0 y x1, y se coloca menor o igual que 1. Entonces ahí ya tenemos 6 observaciones. A ver, voy a achicar un poquito para no estar desplazando tanto. La categoría 2 queda como está, 3, 4, bueno, lo mismo tengo que desplazar. 2, 3, 4 y generamos una última que diga 5 o más. 5 más sería 4 más 3, 7 más 1, 8. ¿Ven? 5 más 8. Ya todas las categorías van a tener al menos 5 observaciones. Bueno, de la misma manera se recalcula lo que haya que recalcular y finalmente obtenemos nuestro estadístico que va a ser 0,675. Ahora, la chi cuadrado calculada, que sería 0,675, no hago de nuevo el cálculo porque sería el mismo cálculo de siempre y el que hicimos en el ejercicio anterior. Ese es una chi cuadrado con 3 grados de libertad. ¿Por qué va a tener 3 grados de libertad? Originalmente el K, no vamos a considerar este K de 8, porque hemos hecho una reducción en las categorías. Vamos a considerar este K de 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Entonces nuestro K tiene 5 categorías. La media la tuve que estimar. Por lo tanto, resto 1 grado de libertad y menos el otro grado de libertad de la prueba. Por lo tanto, nuestros grados de libertad son 5 menos 1 menos 1, por lo tanto me da 3. ¿Sí? Es una chi cuadrado con 3 grados de libertad.
Al buscar en tabla la chi cuadrado con 3 grados de libertad, verifíquenla para no ir y venir de la tabla. Profe, sí. entonces sería que por cada parámetro que tengamos que estimar, sí o sí hay que restar. Sí. Listo. Exactamente. Lo que dijimos en el paréntesis que hicimos cuando hablamos de los grados de libertad. Cada parámetro que tengo que estimar, resto un grado de libertad. Entonces, sobre estas 5 categorías, resto uno de la estimación y otro del K-1, del que tenía que restar sí o sí. Entonces, 5 me quedan 3. Buscando en tabla, el valor de tabla sería 7,81. A ver si tengo el dibujito por acá. Si no, nos vamos a otro dibujito inventado. Vamos al dibujito del ejercicio anterior, aunque no sean los mismos valores. Hagamos de cuenta que acá está 7,81. ¿Sí? El valor que obtenemos ahora, que es 0,675, va a estar a la izquierda, o sea que va a estar en zona de aceptación. Al estar en zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. Bien. Bueno, lo que aclara después a continuación, que si no hubiéramos estimado y demás, es lo que ya dijimos sobradas veces. Bueno, de la misma manera se puede resolver bondad de ajuste con respecto a la distribución normal, donde tienen un enunciado que se van a dar cuenta ya con lo que han trabajado de distribución binomial, Poisson normal. Cuando leen el enunciado ya se dan cuenta a qué tipo de distribución puede corresponder. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de 100 horas trabajadas, 50 empresas, tenemos una tabla de frecuencias con intervalo de clase, o sea, rápidamente se van a dar cuenta que esto estaría respondiendo a una distribución normal. Este cálculo no lo vamos a hacer porque, bueno, es el mismo de siempre y nos va a llevar más tiempo de cálculo, es un poco más largo, nada más. Pero acá, sí, creo que solamente reducimos una. Es más, les deje el ejercicio para ustedes, la reducción de categorías. Así que se trabajaría exactamente de la misma manera. Profe, ¿tengo una ¿Sí? duda en la tabla 4? ¿Cómo? En la tabla 4 del Vamos a la ejercicio. tabla 4. A ver. La tabla 4. Claro, cuando hace el n por p, ¿esos valores de dónde los sacamos? No me quedó claro. El n es la cantidad total que tenemos, 40. Entonces Y sería p, 40 por la ese probabilidad. 40 es del enunciado. Sí, sí. Y eso ¿Sí? por la probabilidad. Por la probabilidad. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Sí? Acuérdense que la probabilidad la fuimos sacando después que se estimó la media de la tabla. Fuimos mirando para cada valor de x, para x igual 0 con la media 3,2, obteníamos una probabilidad de 0,0408, que es la que tenemos acá. Y así con cada fila. Y en la última, como decía 7 o más, fuimos sumando todos los valores de probabilidades desde el 7 en adelante hasta que llegamos al valor 0, a probabilidad 0. De ahí salían los valores. Claro, profe. Gracias. Bueno. Bien. Esto como para que vean cómo se va trabajando con este tipo de pruebas.
Es muy sencillo el cálculo, o sea, a nivel del test no es una cosa complicada. Sigue siendo y formando parte de lo que se venía calculando anteriormente. Y lo que vamos a ver ahora, porque después sigue siendo lo mismo, es una pequeña diferenciación de lo que es prueba de independencia y homogeneidad. Vamos a ver un solo ejemplo. Homogeneidad es lo mismo, nada más que lo que varía es la interpretación. Y después ya van a trabajar en las clases prácticas. Bueno, ¿qué decíamos de la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad? Ya en las pruebas de independencia y homogeneidad necesitamos dos distribuciones. En la de bondad de ajuste hemos trabajado con una distribución. En las otras necesitamos dos. ¿Para qué? Para comparar, para ver si hay independencia, para ver si dos muestras pertenecen a una misma población, que es otra manera de ver la homogeneidad como tal. Entonces, básicamente, tener en cuenta eso. Y al tener dos, aparece el concepto de tablas de contingencia. Entonces, va a haber dos o más atributos que se observen. El objetivo va a ser verificar si esos dos o más atributos son estadísticamente independientes o no. Recuerden el concepto de independencia. ¿Qué decíamos? O cómo planteábamos la independencia cuando definíamos la probabilidad. ¿Se acuerdan? Que algo conjunto, una probabilidad conjunta, era igual al producto de cada una de las probabilidades. Bueno, llevado a lo que es distribución, es lo mismo, a frecuencia es lo mismo. Entonces, la frecuencia conjunta es igual a la frecuencia observada, mientras que el producto de las frecuencias marginales se obtienen las frecuencias esperadas para cada cuadro de la tabla de contingencia. Ya lo vamos a ver sobre el ejemplo para que vamos viendo cada término qué es lo que significa. La chi cuadrado en este caso define sus grados de libertad como fila menos 1 por columna menos 1. O sea, el K de los grados de libertad se obtiene de hacer el producto de restar un grado de libertad a la fila y restar un grado de libertad a la columna. Fíjense que el estadístico es siempre el mismo. Vamos a trabajar con frecuencias marginales y vamos a ver esos productos, cómo se obtienen y qué valores obtenemos. Bueno. Entonces, vamos al ejemplo. Habitualmente se piensa que los alumnos de escuelas públicas provienen de familias, bueno, falta un D, como la redacción de la placa anterior. Habitualmente se piensa que los alumnos de escuelas públicas provienen de familias de ingresos medios, bajos, de ingresos medios bajos a bajos. Se seleccionan 160 familias de la ciudad de Río Cuarto que dan origen a la tabla 8. Entonces ahí tenemos ingresos medio bajo bajo, medio alto alto, privada, pública y totales. Bueno, lo que se quiere averiguar es si hay independencia entre el poder adquisitivo de las familias y el tipo de escuela a la que asisten los hijos, fijando un nivel de significación de 0,05. Bueno, entonces vamos a ver si la elección de la escuela, digamos, está dependiendo del poder adquisitivo
de cada familia. Bien. Vamos a ver entonces cómo se obtienen las frecuencias esperadas. A ver, porque la tablita esta, me gusta más la tablita 10. Bueno, vamos a ver primero cómo salen. Lo que tenemos que hacer primero es obtener las frecuencias esperadas multiplicando las probabilidades marginales por n. Vamos a hacer una tabla a continuación de esta tabla 8, lo que sería la tabla 9, con los valores esperados. Siempre acuérdense que tenemos que contrastar lo observado con lo esperado. Lo esperado, si no lo tenemos, lo calculamos. Entonces, vamos a multiplicar las probabilidades marginales por n. ¿Para qué? Para obtener los valores esperados, justamente. ¿Cómo hacemos en el primer caso? Fíjense que acá tenemos una tablita que dice ingreso medio, bajo, bajo, medio, alto, alto, 51, 44, que vendría a ser la misma tabla que teníamos antes, nada más que se le ha agregado una fila con lo que serían los valores esperados. ¿De dónde salen esos valores esperados? De justamente hacer las probabilidades marginales por n. En el primer caso, ¿de dónde sale ese 59? De hacer 95 por 160, que sería n. ¿Cuáles eran las probabilidades marginales? La de las filas y las de las columnas. Eso es como trabajábamos siempre con tabla de contingencia. Entonces, a nivel del valor esperado medio, bajo, bajo, privada, medio, bajo, bajo, pública. ¿Cómo obtengo este valor esperado? 59. ¿Qué voy a hacer? 95 por 160. Fíjense. Lo puedo ir escribiendo acá para no estar subiendo y bajando. Vamos a insertar un cuadro de texto y así lo vamos haciendo porque creo que no sé si está escrito. Oh. A ver si está escrito. Bueno, acá está escrito. ¿Cómo se obtiene entonces el 59? 95 dividido 160 por n, que es 160, ¿ven? Por 100 dividido 160. ¿Ven? 95 y 100. Si estoy tomando medio, bajo, bajo, privada, tengo que tomar como marginal el 95 y tengo que tomar el 100. 95 y 100 dividido 160 por 160, que es el n. Eso me da 59. Esto de subir y bajar ha quedado una mezcolanza de cosas. Insertar. Bueno. Dijimos 95 sobre 160, para que se vea en una misma hoja, digamos, 95 sobre 160 por 100 sobre 160
60. Ahí serían las marginales por n. Eso me va a dar el 59. 59. De la misma manera, vamos obteniendo el 41. ¿Cómo obtendríamos el 41? 65 sobre 160 por 100 sobre 160 nos debiera dar el 41. Y así con cada uno. ¿Sí? Las probabilidades marginales por n. ¿Qué es lo que se hace a continuación? A mi modo de ver está más clara esta otra tabla, porque tiene todo, y presentado en columna, como veníamos haciendo, los valores observados y los valores esperados. Si el Profe, observado una es pregunta. 51, sí, perdón. No, disculpe. Ahí para sacar el 59, Sí. ¿es lo mismo si hago 95 por 100 dividido 160? Es lo mismo, nada más que, O sea, porque en digo, por el realidad tema. al multiplicar y dividir por 160, si yo misma al principio hice por 160, Simplifica porque se va a simplificar. claro, eso es lo que digo, para Exactamente. responder el parcial, digo, por eso. Nada más que, digamos, si uno respeta la fórmula, por eso abrí el cuadrito de texto y le puse la fórmula. Respetando la fórmula, una marginal es 95 sobre 160, la otra marginal es 100 sobre 160, por n que es 160. Nada más que, ¿qué va a pasar? Si yo hago 95 por 100 dividido 160 es lo mismo. Porque hay 260 Claro, que se simplifican. esa era mi pregunta. Por eso. Esa es tu pregunta, justamente. Nada más que voy siendo estricta con la fórmula. ¿Sí? En todas vas a tener la situación de que 260 veces estos 12 van a simplificar. Y directamente podés hacer 95% sobre 160, es todo producto. Pero, digamos, no sería lo correcto en el reemplazo de fórmula. Bien, de esa manera vamos obteniendo cada uno de los valores esperados. De la misma manera, con el 49, ¿sí? Para escuela pública, con el 44 obtenemos el 36 y así siguiendo. Bueno, de esa manera hacemos como siempre, valor observado menos valor esperado al cuadrado dividido sobre valor esperado y la sumatoria, y vamos a obtener en nuestro estadístico chi calculado 7,09. Bueno, 7,09, imaginemos ya el dibujito. A ver si tengo otro más abajo. No, bueno. 7,09 es el calculado y vamos a ver cuál era el de la tabla. Habíamos dicho, el alfa sigue siendo siempre el mismo, 0,05. Los grados de libertad eran 1 menos en la fila y 1 menos en la columna. Si tenía 2 filas, 2 menos 1, 1. 2 columnas, 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. Entonces tengo una chi cuadrado con un grado de libertad que es 3,84 el valor de tabla. ¿Sí? 3,84 el valor de tabla. Hagamos de cuenta que 3,84 está determinando acá la zona de aceptación y de rechazo. Nuestro chi calculado es 7,09. ¿Sí? 7,09 va a estar a la derecha. Si está a la derecha, está en zona de rechazo. Por lo tanto, vamos a tener que rechazar nuestra hipótesis. ¿Dónde se fueron las hipótesis? De independencia. Por lo tanto, quedamos con la hipótesis alternativa en donde sí,
vamos a tener que admitir que la situación económica familiar va a determinar la elección del tipo de escuela pública o privada. Bien. De la misma manera, fíjense que el trabajo sigue siendo siempre el mismo. De la misma manera se trabaja con la prueba de homogeneidad. Se realiza exactamente igual, eso después lo van a seguir trabajando en las clases prácticas. La diferencia va a estar, que acá la quería marcar, los procedimientos son iguales, la diferencia va a estar en lo siguiente. La de independencia se aplica para saber si un atributo es independiente de otro. Acá estuvimos viendo elección de escuela, pública, privada e ingresos. La homogeneidad apunta a identificar si diferentes muestras tienen características en común. Otra forma de decir lo mismo es, o se van a dar cuenta que las frecuencias marginales en la de independencia son cantidades al azar, mientras que en la de homogeneidad son tamaños de muestras elegidos por el investigador. Ejemplificándolo un poquito más. En la de independencia yo partí de, vuelvo al enunciado, de muestras de no, esto es homogeneidad. Tenía 160 encuestados, ¿o qué eran? Sí, teníamos 160 distribuidos al azar de esa manera. En cambio, en la de homogeneidad van a ver que van a tomar muestras elegidas por el investigador, o sea, a lo mejor 30 personas que respondan a tal condición, 20 que respondan a tal otro, o sea, ya un tamaño predeterminado por el investigador. Si busco en el ejemplo, vamos a tener, en el ejemplo de homogeneidad, 115 estudiantes de quinto año, 110 de tercer año y 125 de primer año. O sea, el investigador determinó cuántos estudiantes tomó de cada año. No dice, tomé 500 alumnos y resultaron que 115 fueron de primer año. 350, como sería el ejemplo, que van a ver en homogeneidad. No es que tome 350 y resultaron a posteriori que 115 fueron de tal curso, sino que intencionalmente tomé 115 de quinto año, 110 de tercer año, 125 de primer año. Eso también es otra diferencia que van a notar. Bueno, terminaríamos entonces acá con lo que es prueba chi. Por supuesto, pregunten lo que no se haya entendido, vemos para atrás aquello que haya quedado sin comprender o preguntas que tengan para hacerlas van haciendo y después van a ya calcular otros ejercicios en la clase práctica. Yo voy deteniendo la grabación.